tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando sea que estés viendo este vivo. Bienvenidos a un nuevo encuentro de Almas Creadoras, un espacio donde el arte, los símbolos y la experiencia encarnada del espíritu se vuelven lenguaje vivo. Bueno, hoy tengo el enorme honor, profundo honor, en un encuentro junto a un alma cuya obra resuena en lo más hondo de mi corazón. Voy a invitar ya. Les doy la bienvenida a todos los que se vayan sumando. Hola, Michelle. Ah, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas gracias. Aunque no te veo, pero bueno, seguimos así. No Ay, Dios. importa. Confiemos porque ya se está sumando mucha gente a las que vamos a ir Vale, saludando. Les cuento que este vivo va a quedar grabado, así que lo van a poder ver. Después también lo vamos a compartir a los canales de YouTube de ambos. Y bueno, quiero, si me permites, ¿me escuchas bien, Michelle? sí. Ve, no te veo, pero te escucho perfectamente, así que ¿Será? adelante. Bueno, acá estamos. Bueno, voy a darle una breve introducción sobre ti, si me permites. Vale. Y no, les voy a contar a todas las personas que se están sumando, las que nos siguen en ambas cuentas, en este hermoso espacio que se llama Almas Creadoras. Y bueno, hoy me acompaña Michelle Pérez Rizzi. Michelle es licenciado en Historia del Arte, se formó también en la cátedra de guitarra clásica. Su vínculo con el tarot comienza a una edad muy temprana, a sus 12 años, y desde entonces lo acompaña como un lenguaje vivo. Durante sus estudios en el doctorado de filosofía entra en contacto con la propuesta simbólica de Alejandro Jodorowsky y a lo largo de más de 15 años se formó con Philippe Camoin, un maestro naipero, guardián de la tradición del tarot de Marsella, recibiendo de él ni más ni menos que sus enseñanzas directas. Su investigación lo llevó a profundizar en los vínculos entre el misticismo y el simbolismo a través del diplomado y la maestría en Cábala sefaradita bajo la guía del cabalista Mario Sabán, donde descubre las correspondencias profundas entre el árbol de la vida y el tarot de Marsella. Es cofundador del Colegio Internacional de Tarot, una institución dedicada a la investigación, la enseñanza y la difusión del tarot en diálogo con distintas tradiciones simbólicas y espirituales. Michelle es autora además de una trilogía dedicada a la cábala sefaradita y el tarot de Marsella, una obra que propone al tarot no solo como un sistema de estudio, sino como un camino espiritual y vivo, que se contempla, se medita y se encarna. Bueno, ahora sí, con esta tremenda camino de vida que tienes, me gustaría, sí, para abrir la charla, que nos cuentes que en tu libro, bueno, aparece con mucha fuerza María Magdalena como portadora de una sabiduría que no se transmite con palabras, sino con imágenes y símbolos. Y que nos puedas contar, cómo sientas este comienzo, cómo se enlaza la tradición de María Magdalena y la mística femenina en el tarot como lenguaje simbólico. ¿Podemos decir que el tarot es una forma de resguardar esa sabiduría que no podía ser dicha? Yo estoy convencido porque, como bien sabemos, en el Evangelio de Felipe, el mismo Jesús le dice a María Magdalena lo siguiente, mira, lo voy a leer aquí, dice, la verdad no vino al alma desnuda, sino en símbolos y arquetipos. No la puede recibir de ninguna otra forma. He venido a reunir las cosas en este espacio o templo donde se manifiestan mediante imágenes o símbolos. Aquí nos deja claro el maestro que le estaba diciendo a su amada que era imposible decir la verdad con palabras o escrita de una manera escrita. ¿Qué estamos nosotros haciendo aquí?
pues hablando. Entonces, aquí hay una verdad, pero la verdad está un poco velada. La verdad real, como se puede transmitir, es a través de imágenes y símbolos. Porque como ya veremos, el símbolo y la imagen no solo se estudia, sino que se vive. Y entonces es así como yo puedo transmitir verdades universales. Y eso es lo que María Magdalena, que fue la única discípula capaz de entender ese mensaje. El resto de los discípulos, cada uno llegaba donde llegaba y llegaban a cotas muy altas, pero la única que tenía esa capacidad de visión con el nous, de esa visión, de esa imaginaría mental para llegar al símbolo y arquetipo, fue María Magdalena. Y la teoría que estamos barajando desde hace ya muchísimos años es que eso se transmitió de labio a oído a través de la escuela provenzal, donde María Magdalena desembarcó con Lázaro, con Marta, desembarcó allí por la zona de Marsella, y allí ella empezó a transmitirlo como podía, con imágenes. Eso se fue transmitiendo de labio a oído hasta llegar a lo que es hoy en día el tarot de Marsella. Esa es una de las teorías, que no nos importa mucho que sea históricamente real, exacta, sino lo que simboliza eso. Y lo que simboliza hoy en día es el despertar de una feminidad universal, tanto en hombres como en mujeres. Bien, qué potente y qué poderoso. Justamente, bueno, cuando compartíamos esto para armar esta charla que teníamos en común, como cuando el símbolo deja de ser estudiado y empieza a ser vivido. Y esto es un poco también la propuesta que les queremos dejar a todos los que escuchen esta charla, de poder empezar a vivir esos símbolos y esos arcanos del tarot. También, bueno, hablando de arcanos, en tu último libro mostrás cómo los arcanos mayores coinciden con los senderos del árbol de la vida y cómo cada imagen encierra una enseñanza precisa. ¿Qué cambia cuando entendemos el tarot, no como cartas sueltas, sino como un verdadero camino de ascenso espiritual? Claro, el árbol de la vida es la manera que los cabalistas tienen de presentarnos lo que ellos llaman el Mashe Merkabah, el misterio del carro. Ellos tienen varios misterios, el de la creación, pero el del carro es el misterio de cómo nuestra alma puede ascender hacia Dios en unas etapas. Y ellos entonces lo simbolizan con el árbol de la vida. En el árbol de la vida tenemos 10 sefirás o 10 universos, 10 energías, son como 10 chakras, digamos, ¿no? Y ahí cada uno está intercomunicado con un arcano del tarot o con una letra hebrea, que es lo mismo. De hecho, se habla, por ejemplo, el Sefer Yetzirah, que es un libro eh, fechado, parece ser que en el siglo III, pero bueno, ya físicamente escrito, digamos una tradición que viene del siglo III después de Cristo, pero físicamente está escrito aquí en Sefará, ya en el siglo XII, XIII, nos dice que dice esto sobre las letras hebreas, que son las cartas del tarot. Dice, 22 letras, grábalas, tállalas, pésalas, permútalas y transfórmalas. Y con ellas dibuja el alma de todo lo que fue creado y todo lo que será creado en un futuro. Wow. Digamos, las letras hebreas y los arcanos del tarot fueron los arquetipos, fueron el mundo de las ideas del que nos habla Platón, pues esos 22 arquetipos, el creador los permutó, los talló, ¿no? Fue jugando con ellos para llegar a la creación. ¿Qué hacemos nosotros con eso ahora? Lo contrario. Usamos esos arquetipos, usamos esas imágenes igual para permutarlas en nuestro interior, tallarlas, pesarlas, encarnarlas y así ir subiendo y ascendiendo poco a poco hasta convertirnos nosotros mismos en el creador. Ya somos el creador. Es simplemente tomar conciencia de nuestro Dios interior. Así que estas 22 letras son una escala ascendente y tú preguntabas, en el libro se analizan las 22 letras, los 22 senderos y esa escala ascendente del árbol de la vida. Pero digamos, la idea es que
usamos los arquetipos para llegar a la fuente del que el creador emana. A nosotros llegar a esa fuente y poder usarla en nuestro beneficio, pues entonces nos estamos acercando a ese poder, a esa magia. Somos entonces co-creadores de nuestra realidad. Esa es Y, la idea y somos de su los senderos. proyección, ¿no? Como hijos. O sea, si el padre, si la fuente es el padre y nosotros somos sus hijos, somos su proyección. Entonces acá como un poco acompaño también la responsabilidad de ser humanos creadores conscientes para poder, Exactamente. para poder El ir honrando Génesis, esto, que pase de la idea, como decías, de Platón a algo que pueda ser encarnado, vivo en la materia, que esto es un poco lo que siempre habla el misticismo judío y demás, que por ahí los católicos, que yo vengo de esa rama, es como que nos quedamos más en la inocencia, en la pureza, en la espiritualidad y como que después encima nos quejamos porque no terminamos de muchos de poder como hacer en lo fáctico, ¿no? Como poder encarnar esto que vinimos a hacer, materializarlo en un hogar, en exacto. una familia, en dinero y demás, que es lo que habla bien el árbol de la vida de la Kabbalah, lo que está en la base de ese árbol, o en alguna otra religión hablará del chakra base, y así porque este conocimiento es universal y se fue como transformando, depende, como yo digo, depende en qué lugar del planeta cayó y cómo se fue expandiendo, pero que el conocimiento original es más o menos lo mismo en la Kabbalah, en el tarot, en la parte de la India, en la parte, etcétera. Exactamente. Mira lo que dice Jesús cuando reza. Es muy curioso porque, claro, el cristianismo es un invento ya del siglo IV. Jesús no era cristiano, Jesús era judío, además era cabalista y alguien que llegó a unirse con el Padre, tanto él como María Magdalena. Pero él lo que nos dice en su oración es, Padre nuestro que estás en los cielos, y mira lo que dice ahora, santificado sea tu nombre. Digamos que no hemos recabado en eso. De esto no se habla mucho. Santificado sea tu nombre, ¿qué nombre? ¿Qué nombre? Manolito, Juan, Pepe, Jesús, Juana, Claudia. ¿Qué nombre hay en la tradición? Por eso, esto demuestra que era cabalista. El nombre, Hashem, se dice en hebreo, los judíos hablan de Hashem. Hashem es el nombre. ¿Qué es el nombre? El nombre es algo que no se puede pronunciar, que es Yod, Hei, Bau, Hei. Es el tetragramatón. Son 4 letras. Es YHVH. Claro, santificado sea tu nombre, lo que está diciendo es que santificado sea cómo se estructura tu creación. Los cabalistas usan el nombre para decir lo que tú estabas diciendo. No se queda Dios en las ideas, sino que de la Yod baja a la Hei, y en la Hei crea un mundo de ideas, en la Hei pasa a la Yod, perdón, a la Bau, y en la Bau crea un mundo de emociones donde él está sintiendo la creación y después pasa a la Hei última, que es el mundo este encarnado. O sea, el mismo Dios nos da la clave con su nombre, con Yod He Bau He, es decir, va del mundo de la emanación, la creación, ¿vale? Pasa por la emoción y después se establece en una realidad física. Y eso, como tú decías, Mónica, es lo que debemos de hacer, no quedarnos en las ideas, sino materializar la divinidad en este mundo. Santificado sea tu nombre, es que santifiquemos nuestra realidad constantemente, haciendo, amando, no pensando en amar, sino amando de verdad. Exacto, que también hablábamos del amor, que a veces nos quedamos solo en la parte de lo que es el amor romántico, el amor con una pareja o algo, y que realmente hasta nuestro cuerpo es amor, nuestro corazón latiendo sin cesar, o sea, a veces no nos detenemos en eso, dormimos y él sigue latiendo, nuestros órganos que filtran internamente, y también el amor en eso que podemos dar con mucho compromiso, con responsabilidad, pero que no quede solamente, porque también el mundo de las ideas me surge cuando uno solo se queda en el estudio, que está perfecto leer,
estudiar, que de eso también habla el tarot en su arquetipo de la papisa, está en su momento de preparación y de estudio, pero después en el siguiente paso, en esa emperatriz, tiene que empezar a crear, a materializarlo, o sea, sin dudas, el tarot nos acompaña en un lenguaje donde nos va mostrando un poco lo que, lo que sea Joseph Campbell, que es el sendero de la vida, y de poder integrarlo. A mí me queda muy presente de lo que estuve en estos días viendo de tu obra, que creas un método muy experiencial. Antes sí quiero comentar, porque ahí justo Roberto Campodónico nos había hecho un comentario, me quedó por ahí arriba, después lo vamos a compartir. Pero bueno, esto, me quedó esa cuestión de poder hacer esta experiencia o como un método, que no solo lo propones, bueno, está dentro de la trilogía, tenés 3 libros dedicados a esto. Eh, y no sé si querés comentar algo más sobre este método que vos creaste. Bueno, el método es simplemente siguiendo la enseñanza del Cristo cuando Él dice, yo me hago carne y me hago sangre, ¿no? De tu cuerpo. Eso es lo que hay que hacer con el símbolo. Aquí no estamos renegando del estudio ni de la lectura. Mira, yo leo mucho y estudio mucho porque me gusta, pero no hay que quedarse ahí. Hay que vivir el símbolo, vivir lo que se estudia. Se llama la matesis en filosofía. Encarnar eso realmente, no quedarse en las ideas. ¿De dónde tomo yo este método? Mira, primero, como historiador del arte, que fue una licenciatura que estudié ya muy de joven, está Panofsky, que él estudia la imagen con 3 facetas, dice, preiconográfica, es decir, la imagen en sí misma, que es lo que hay en esa imagen, iconográfica, ¿vale? Ya es lo que significa esa imagen, e iconológica, toda la cultura que hay alrededor de la imagen. Pero claro, él lo hace con 3 facetas, que es en la que nos quedamos, esas 3 partes. Pero si tomamos el método cabalístico de cómo se estudia la Biblia y los textos, ellos lo hacen en 4, que sería, Peshat es cuando tú lees algo y es literal, ¿vale? Uh-huh. Padre nuestro que está en los cielos, pues literal es que hay un padre, ¿no? Con una barba y que está arriba en un cielo, en una nube. Eso es lo literal. Después está lo alusivo, lo llaman los cabalistas remes, es decir, lo que está aludiendo. ¿Ese es lo que hay arriba, un padre con barba? ¿O está aludiendo a una paternidad co-creadora de la vida? Y después está Deresh, que es lo que la tradición ha ido interpretando, lo que todos han dicho. Y eso ahí, como historiador del arte, nos quedaríamos ahí, ¿no? En esos 3. Y ya es mucho, es muy bonito. Pero tienen una 4ª faceta que le llaman el Sot, el secreto. Que ya es cuando yo ya he leído todo lo que dicen, cuando yo he dibujado el símbolo, cuando yo reconozco el arquetipo, ahora lo encarno y lo vivo. Mira, en filosofía, eso se llama el Sot, el secreto. Eso es cuando de mí nace la experiencia que puede ser contraria a todo lo que he leído, porque es mi propia experiencia. Hegel lo ponía como tesis, antítesis y síntesis, pero un gran maestro en mediados del siglo XX, de la Ferrier, puso una 4ª palabra que es patesis, que es lo mismo. Es decir, hay que vivir y revivir, encarnar con nuestra sangre el símbolo. Mira lo que hacen los budistas tántricos secretos del Tíbet. Mira, hay una tradición que yo conozco. Por suerte, tuve la suerte de conocer a una gran maestra de esta tradición tántrica, que es la transmisión del tantra o del yoga secreto de Vajrayogini. Vajrayogini es una deidad femenina con el cuerpo rojo, con 2 grandes pechos, totalmente desnuda, y de la vagina sale un líquido que está representando el gozo y el éxtasis en la que ella está porque ha llegado al estado búdico. Bueno, ¿qué hacen los iniciados e iniciadas tibetanos? Se convierten en ella, se imaginan ese gozo, se imaginan que tienen un orgasmo, pero simplemente por el hecho de existir,
y encarnan el símbolo. Pues eso es lo que hay que hacer con el arcano de la fuerza, con el arcano de la estrella, con los símbolos, es vivirlo realmente hasta que me traspase la piel. Y ahí es cuando yo obtengo la enseñanza del símbolo. No por lo que he leído, tengo que leer, evidentemente, todos tenemos que nutrirnos de otros. Yo tengo mis teorías, Mónica, ¿no? Tú tendrás las tuyas, yo leo las tuyas, lees las mías, pero después lo que vale es la experiencia. Es decir, cuando Mónica se pone el símbolo, y cuando digo esto, recuerdo estos vídeos que he visto, cuando tú te pones tu velo, entonces yo me pongo mi velo como si fuera un símbolo y me lo meto en el cuerpo, lo siento en los poros de la piel, y ahí es cuando yo puedo de verdad entender y comprender lo que es el símbolo. Esa es la idea, ese es el método, digamos, más o menos explicado así de una forma poética. Después hay que hacerlo día a día y vivirlo. ¿Y quién enseña a hacer eso? Nadie. Uno tiene que hacerlo con su creatividad. Yo puedo proponer el método, pero después es uno en su vida cómo lo hace, ¿no? Tú puedes pintar un velo, pero después ponérmelo y sentírmelo, solo lo puedo sentir yo. Yo creo que Mónica no lo puede sentir por mí, ¿no? Perfecto, no, te escucho muy, porque se me ocurren como muchas cosas para preguntarte. No quiero que se me vaya acá un comentario de Roberto, que es un historiador también, que está acá haciendo una consulta, lo voy a leer antes de que se me vaya. Dice, seguramente Michel, como historiador del arte, habrá visto alguna obra donde se muestra a Yeshua portando el báculo del mago para realizar alguno de sus milagros. Sí, evidentemente, porque esas representaciones vienen de Mitra. Mitra ya se representa con un vago. Hay que tener con un báculo. Hay que tener en cuenta que para los cabalistas y para los judíos, digamos, ese encuentro con la divinidad no es único. Es decir, puede suceder varias veces. En cambio, para los cristianos, simplemente sucedió una vez y ya nadie más, ¿no? Es decir, Jesús se unió con el Padre y solo Él, ¿no? Pero en el mundo antiguo había más posibilidades. No era solo de una determinada persona. Así que ese báculo, que lo vemos en dos sitios, ¿eh? El báculo es muy interesante en el tarot porque aparece en dos sitios. No sé cómo se llamaba el que ha hecho la pregunta, pero... Roberto. Roberto, mira, Roberto. Aquí tenemos el mago con un báculo, que también está los valentinianos que seguían a un tipo de Jesús. También había una secta gnóstica que también fueron denostados y, como siempre, pues, destruido todos sus escritos, que hablaban de Jesús como mago, que él realmente era un mago, pero como magíster, como maestro. Pues mira, aquí, Sí, te en, iba a decir en el mundo. en el último arcano, claro, María Magdalena también lleva el báculo, o sea, la magia no es exclusiva de lo masculino, nos lo deja bien claro este evangelio secreto de María Magdalena. Es de lo masculino y lo femenino. Si leemos los evangelios gnósticos, María Magdalena tiene un papel predominante. Y Jesús, yo estoy convencido de que caminaba con sus hombres y con mujeres y le daba a cada uno su lugar. No era que los hombres estaban por arriba. ¿Por qué? Porque los cabalistas, ya olvidémonos de la religión, la cábala no es una religión, los cabalistas es los que se esconden de la religión judía, ¿vale? Y quieren seguir investigando. Los cabalistas, cábala viene del verbo cabel, y cabel es recibir, y recibir es lo yin, lo receptivo es lo yin, lo femenino. Es decir, el que es cabalista es el que es femenino. Hay una feminidad que es obligatoria para el estudioso, porque la masculinidad es la que busca el objetivo, pero la verdad no viene con la búsqueda, se intenta, pero viene cuando se recibe. Esa es el verdadero secreto, es cuando uno de verdad se abre y recibe la intuición y recibe la verdad. Después, lo masculino, ¿qué hacemos? Cuando yo recibo una intuición, la ordeno. Ordeno la intuición, le doy una forma para que la gente pueda entender lo que he intuido, puedo escribir un libro. Esa es la parte masculina. O cuando yo
hago una pintura, se me viene una imagen, ¿no? Hago así, ¡fum! Y yo sé que voy a pintar algo. Pero después, ¿qué? Necesito preparar el lienzo, necesito tener una técnica. Eso es lo masculino. Por eso, el equilibrio exacto entre los dos hemisferios es lo que nos enseña el tarot, lo que nos enseña María Magdalena y seguro lo que enseñaba Jesús. Lo que pasa es que después se cercenó la parte femenina, como todos sabemos, por miedo al poder que tiene esa receptividad. Porque lo femenino es recibir. Entonces, si nosotros fomentamos la feminidad, es que cada uno podemos recibir de Dios. Y si cada uno recibimos de Dios, no puedo mantener una iglesia dogmática en la que solo recibo yo, el Papa o el sacerdote. No, vosotros no, yo recibo y yo os digo. No, la idea que nos trae María Magdalena es que todos somos femeninos, todos somos receptores, todos somos vasijas. Hombres y mujeres, la parte femenina que tenemos es la parte que recibe. Y la mujer tiene ese sentido o lo puede tener incluso más desarrollado que el hombre. Y antes que nombrabas el Tantra, a mí me gustaría que comentes y aclares un poco a qué se refiere con el Tantra, porque me parece que como que se entiende Tantra por ahí por otra cosa, por lo que uno ve en redes y demás. Sí, muchas veces se habla el Tantra muy relacionado a lo que es el sexo. Ujú. Lo que yo he hablado del yoga secreto, el que he explicado, de estas monjas y monjes tibetanos que me lo transmitieron en una iniciación, es muy curioso, porque ellos se imaginan todo el tiempo en el acto sexual, que ellos son barra yogini, es decir, hombres y mujeres, ellos son una mujer, en el acto sexual con Heruka, que es otra deidad, y que tienen un éxtasis y un orgasmo tremendo de felicidad. Y se imaginan durante todo el día así. Pero lo curioso es que son célibes. No estoy alegando por el celibato. Digo que son practicantes del Tantra y son célibes, porque ellos dicen que es mediante la sensación que tienen que conseguir el orgasmo de la vida ellos mismos mediante la unión con Dios. ¿Vale? Pero claro, ahora en la parte cabalística, vámonos a la parte de Jesús y María Magdalena. Mirad la tradición cabalística tan bonita que hay y que lo aplican muchos rabinos, todos no, pero algunos. Hay una tradición cabalística que dice que en el Shabbat, es decir, el Shabbat es como nuestro domingo, el sábado, el día de fiesta, en la víspera del Shabbat, todo rabino o todo cabalista, primero, perdón, todo cabalista y todo rabino tiene que estar casado, ¿vale? Ujú. Por eso dicen que Jesús lo estuvo, Estaba porque casado. es una obligación que un rabino, es como si a un sacerdote le obligaran a casarse. Entonces, si en 3000 años hablamos de un sacerdote y pues entonces es que estaba casado, ¿no? Pues lo mismo un rabino. Todos los rabinos estaban casados. Pero la obligación que tenían los cabalistas era que en la víspera del Shabbat hacer el amor con su mujer. ¿Y qué tenían que sentir? Sentir que era la unión de Dios con lo humano. Es decir, en esa unión sexual que se daba, ya sexual de verdad, no solo como el tantra tibetano, sino imaginar que es Dios, el creador y la criatura, que están uniéndose en un éxtasis y en un gozo por la existencia. En este simbolismo es maravilloso si leemos el Cantar de los Cantares, que es un texto de la Biblia, pero muy erótico. Es como cuando dice, ah, qué ganas tengo de que beses mis labios. Aquí estoy yo abierta para que me penetres. Pero le está hablando a Dios. El simbolismo es el siguiente. Dios es la parte masculina. Y el pueblo, Israel, nosotros los humanos somos los femeninos. Es decir, los cabalistas se sentían femeninos en ese sentido, porque eran penetrados por el Creador. Esa es la enseñanza de María Magdalena.
Esa es la enseñanza que nos da Jesús también. Es potenciemos nuestra feminidad, nuestra vasija, para que la luz del Creador penetre. Es decir, purifiquemos nuestro cuerpo al máximo, nuestros pensamientos, nuestros actos. ¿Para qué? Para que nos Para penetre el Creador. bien, y Exactamente. después también me interesaba con respecto a lo que hablabas de las imágenes, para poder comprender este camino, eh, ¿qué papel habría tenido María Magdalena en el tarot de Marsella? Sí, la teoría es la siguiente. María Magdalena, bueno, de esto sabe muchísimo Marisa Ventura, que pronto creo que vamos a hacer una masterclass juntos, por ahí por marzo, creo. Bueno, bueno. Y la idea es que María Magdalena evidentemente tuvo que salir huyendo de allí para no ser asesinada. Hay algunos que dicen que estuvo en Egipto, que incluso estuvo enseñando a militar a los padres y a las madres en el desierto, pero ella terminó en Marsella, según cuenta la leyenda, ¿vale? Todo esto es leyenda, que puede ser que fuera ella o su enseñanza. A término simbólico es lo mismo. Allí es verdad que en toda la parte de la Provenza, lo que es Marsella y alrededores, es donde empieza a surgir las grandes herejías. Herejías, no, ellos no se consideraban heréticos, fue la iglesia de Roma. Era una iglesia, esta, la de Marsella, la de parte de Cataluña, la del norte de Italia, en Milán, era muy femenina. Eran, dedicaban templos y templos a Nuestra Dama, a Nuestra Señora. No, Y de ahí Notre Dame, claro. De ahí están los cátaros, por ejemplo, que eran seres muy puros, que son masacrados y asesinados por millones. Bueno, pues todo eso, ¿qué es lo que ocurre? Pues que se tiene que ocultar. ¿Qué mejor sitio que ocultar una enseñanza donde te van a quemar todos los libros en un lugar que esté a la vista de todos? En un juego de cartas. Y en ese juego de cartas es donde se oculta la enseñanza de María Magdalena. Y ese juego de cartas no es destruido, pero sí es prohibido. Pero una cosa es prohibir algo que está prohibido, ¿no? Como si tú dices, está prohibido robar, ¿no? Lo prohíbe, pero la gente sigue robando, ¿no? Está claro. prohibido, no sé, tomar droga y la gente sigue tomando. Una cosa es prohibirlo y otra cosa es cercenarlo de la realidad, que es lo que hacían. Entonces, la prohibición de jugar a las cartas, como aparecía en muchos monasterios, estaba. Pero claro, era simplemente un pecado, un pecadito de gente que juega a apostar. Pues en la baraja del tarot, donde están los arcanos mayores y los menores la baraja española, es donde se oculta esta filosofía. Pero tienen una inteligencia muy grande. ¿Por qué? Porque saben que esos símbolos pueden ser descifrados. Y ahora en el siglo XXI es el momento de ir descifrando estos símbolos, ¿vale? Que ya han perdido su halo de brujería, ¿no? De charlatanería, y ya muchos investigadores están y estamos viendo que hay una filosofía oculta detrás de esos símbolos, pero que está oculta con un lenguaje simbólico y que hay que ir descifrándolo. Pues es precisamente la idea de que es María Magdalena, que está representada aquí en el Arcano 21, Eso te iba a la decir, ¿en qué artífice cartas de este evangelio. estaría María Magdalena? Porque, bueno, yo te cuento esto porque cuando yo empecé a estudiar el tarot, que estudié el tarot de Marsella, arranqué con ese, después me introduje en otros. Yo cuando empecé a encarnar esto de pintar el tarot, de bailar, de pintar las cartas, mientras escuchaba las clases, como te había compartido, que eran por ahí 3 horas, eh, bocetaba, dibujaba encarnada, y yo, por ejemplo, mi sensación fue pintar a María Magdalena en la fuerza y en el mundo. Y nada, me gustaría por ahí también que me compartas a mí y a los que nos están escuchando dónde estaría Magdalena, por qué estaría representada en tal o cual carta dentro de este lenguaje oculto que se había ocultado en el tarot.
María Magdalena, diría Philippe Camoin, está representada en todas las cartas. Todas las cartas son aspectos de ella. Pero evidentemente, como tú dices, en la fuerza también puede estar en la estrella. En el más evidente de todos es en el arcano 21. ¿Por qué? Mira, en el arcano 21 vemos aquí los 4 evangelistas. Esto era una representación que en Bizancio se llamaba el Cristo en gloria. Se ponía a los 4 evangelistas que están aquí con sus 4 animales sagrados, y en el centro se ponía un Cristo que estaba ya en la gloria, después de la resurrección, un Cristo glorificado. Estos 4 evangelistas no solamente son 4 evangelistas, sino nos ponemos a estudiar, son además los 4 signos astrológicos fijos, ¿no? Acuario, Leo, Escorpio y Tauro. Pero bueno, aquí Y los podríamos estar elementos, ¿no? Tierra, agua, aire. lo mismo, los 4 elementos. Pero en el centro no está el Cristo. Hay una mujer O el desnuda. andrógeno, como te enseñan cuando estudias tarot. Claro, el andrógeno está en muchísimos anteriores, pero Nicholas Convert ya en 1760 lo pone como mujer. ¿Por qué? En el centro está el andrógeno, es cierto, pero porque nos está indicando de que dentro del andrógeno hay algo más importante que tenemos que trabajar, que es la parte de recibir, de la feminidad. Por eso la forma de almendra esta, la almendrada, es también una vagina. Y en el centro hay una mujer desnuda, con el pelo largo. Solamente hay una mujer desnuda con el pelo largo en la iconografía. Es María Magdalena, también María egipciaca. Pero solamente hay una mujer con el pelo largo, desnuda y con un frasco de alabastro, como vemos aquí, que es María Magdalena. O sea que lo que nos está indicando es que esto está representando a una tradición secreta de Nuestra Dama, de un evangelio secreto que fue cercenado ya en el siglo IV y prohibido. Todos los evangelios gnósticos fueron prohibidos. La suerte es que en 1948 empezaron a salir a la luz los evangelios gnósticos o los de Nag Hammadi, en el que María Magdalena tiene una enseñanza preeminente. O sea, como tú has nombrado la fuerza, por ejemplo. ¿Qué aspecto de María Magdalena es esta fuerza? ¿Qué nos dice? Que ella está integrada con su león. Que esta feminidad no le ha cortado el cuello al león. El león son nuestras pasiones, nuestras emociones, nuestros instintos. No, el león está amaestrado, como podemos hacer con un perro. Imaginemos que nos compramos o nos regalan un perro. ¿Cómo le enseñamos? ¿A palo? Creemos que un perro va a aprender a palo, si algo aprenderá por miedo. Pero un perro maestrado es con firmeza, pero con amor, con un vínculo. Se forma un vínculo entre el perro y el amaestrador, que son casi una misma persona. Por eso en el símbolo del loco aparece un perro. Aquí, el loco es nuestra alma. ¿Qué quiere decir la carta de la fuerza, María Magdalena? Que ha amaestrado a su parte animal, a nuestra parte animal. Es decir, es una enseñanza muy femenina. No es como decían los sacerdotes, ¿no? Que sentían un impulso sexual y se flagelaban. Y algunos se cortaban los genitales. No, es sentir ese amor instintivo, con el instinto, con la pasión. No es dejarse llevar por ella como un animal, sino es integrarla. Y eso, curiosamente, es la enseñanza que nos da María Magdalena. Este es su evangelio secreto. Bien. Bueno, yo decía, hablaba de tu trilogía, de tus libros. O sea, también es como que siento mucha fuerza en todo lo que, en lo que compartís y lo estoy como recibiendo y también me encuentro mis dificultades también en recibirlo y cosas que tendría que trabajar, porque te escucho y hay cosas que me resuenan y claro, vengo de tanta cuestión como religiosa, me doy cuenta de que realmente, por más que uno hoy trate de sacarse el dogma y de investigar, está muy en mí todavía toda esa cuestión de la religión católica. Mi padre, español,
nacido en Galicia, eh, estudió para ser sacerdote, que obviamente no fue porque estoy acá, pero justamente porque él estaba en el campo, en el medio del campo, y la posibilidad de estudiar, porque en el campo, o sea, se iba al colegio cuando no se podía trabajar en el campo, o sea, cuando llovía, como hoy en Buenos Aires, ahí iban al colegio a estudiar. Entonces él se pone con los sacerdotes para poder acceder a los libros, para poder acceder a los estudios. Y nada, me resonaba esto que decías, pero a la vez como a pesar del tiempo, todavía ahí está Gustavo Villamor con el que estudié tarot 4 años, eh, y para poder hacer una conversación, me dice, después vamos a seguir, porque esto es apasionante, Michelle, es muy apasionante. La A mí mirada y me ha recordado lo que has contado de tu padre, una experiencia que tuve, que la cuento en el primer libro, en el de Símbolos para el Alma, sí, te que iba a tuve con decir. 8 años. Ay, contá, porque yo lo escuché en la charla que tuviste con nuestra amada amiga Marisa Ventura y te escribí inmediatamente para poder compartir esto y uno siempre siente que se queda corto. Es, y nada, te dejo hablar a ti. Sí, mira, con 8 años yo estaba con mi madrina, como tú dices, ¿no? Nos hemos criado en la religión católica que tiene mucha verdad en sí, ¿eh? No hay que renegar Por de pecador me nuestra parte, pero confieso, por mi culpa, mi culpa, mi culpa. Tremendo. lo que tenemos es que mejorar lo que hay, ¿vale? No es renegar, pero mejorar. Y yo recuerdo que yo tenía 8 años y tenía una mente como virgen, ¿no? Totalmente virgen, ¿no? Con 8 años uno tiene ya idea, pero ahí yo fui a una misa de la Milagrosa con mi madrina, que era una mujer que me cuidaba y que me amaba, y ella era muy devota de la medalla de la Milagrosa, a mí siempre, y me puso, me acuerdo, vámonos a la misa, a la novena. Entonces, durante 9 días íbamos, y ella me ponía la medalla, el escapulario de la Milagrosa, y yo iba allí con alegría, porque ella me contaba que la Virgen, que aparece con unas manos así y unos rayos, ella podía darte cualquier cosa, y yo lo sentía. Yo de verdad que estaba allí en la iglesia y me encantaba cantar el Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita dulcedo, espes nostra salve. Y entonces a mí se me ponían los vellos de punta ahí. Y yo de verdad comulgaba con la Virgen o con esa energía de la Milagrosa. A los meses Estuve el iba a ser viernes la... en la basílica. Vale, pues entonces entiende, ¿no? Lo de esa energía tan bonita, ¿no? De la gente que busca el Hago milagro, así porque ¿no? me quedó esa imagen hablando con sus rayos, con estrellas. Exacto. Y eso es casi como para hacer un velo, ¿no? Con un ser que te da esos rayos y eso, ¿no? Pero a los meses entré aquí en España se llama catequesis, no sé cómo se llama allí, que es los También, estudios, vale, los 5 años estudios estudié. 5 años para estudié. hacer, vale, pues para hacer la primera comunión. ¿Y qué Ujú. ocurrió ahí? Yo iba con toda mi alegría de la milagrosa y de todo, cuando vi que estaba obligado a sentir unas determinadas cosas y a creer unas determinadas cosas que no era lo que yo había sentido con la milagrosa. Y entonces me sentí muy mal. Tuve una crisis con 8 años muy grande porque me decían unas cosas que yo no las sentía, así como ellos lo decían. Yo sentía lo de la milagrosa, pero no sentía exactamente lo que ellos me decían que tenía que sentir. Y de verdad entré en una crisis muy grande y no volví a salir en la crisis hasta que empecé a estudiar guitarra y llegó un tarot a mi vida. Porque ahí me volví a sentir libre a sentir. Porque es como el arte, es casi igual que la religión. El arte te conecta, dice Schopenhauer, ¿no? Es lo que nos conecta más a ese otro mundo, es el arte, la poesía y la música. Pues ahí sí lo sentí. Ahí volví a sentirlo y dediqué mi vida entonces al tarot y a la música a partir de ahí, aparte de otras muchas cosas. Pero es curioso, me ha recordado lo que tú decías de la religión.
Hay algo muy positivo en la religión católica, que los místicos lo hacían, pero hay otra parte negativa, que es cuando te obligan a sentir algo. También se puede con el tarot, ¿eh? Si Ujú. yo cojo y yo te digo, tienes que obligatoriamente sentir en esta carta esto que yo he sentido y significa esto y nada más, estamos con lo mismo. Los símbolos no son dogmas. Cuando se enseña el tarot, sí enseñamos lo que han escrito otros y vale, pero hay que dejar absoluta libertad a la persona para que también vea sus propios significados. Eso al final es lo que es leer el tarot, es cuando el símbolo sale de ti. O sea, el símbolo puede ser totalmente positivo cuando me da la libertad de pensamiento al infinito y yo puedo llegar a ser yo, libre. Pero el símbolo es tremendamente negativo cuando yo te digo que esto significa esto exactamente y te lo pongo como un dogma. Por Estamos eso, haciendo lo mismo que decimos que nos queremos liberar en un punto, si hacemos eso en una claro, lectura. por eso en la religión católica hay muchas cosas buenas, ¿vale? Pero el hecho, los símbolos de la religión católica son perfectos, pero para que nos amplíen la mente, no para cercenarnos en un dogma. Tener un dogma es tener idolatría. Y la Michelle, tuve idolatría, una consulta, perdón que te interrumpa. Cuando sí, a mí me pasó cuando empecé a estudiar el tarot, que te conté esto, que mucha gente muy amada y muy querida se alejó de mí, porque era cómo vas a hacer eso, que es como más o menos como un pecado, entre otras cosas, o hasta como le daba vergüenza, ¿no? No quedar pegada al tema del tarot. Eh, Nada, obviamente uno no es de madera y también le duele, sobre todo porque cuando yo lo estudié, ahí justo estaba conectado Gustavo Villamor, un maestro mío, cuando lo empiezo a estudiar y me empiezo a dar cuenta, que también te lo compartí con esto también de sumar a la Cábala y a María Magdalena y todo este conocimiento, yo en un punto eh, hasta pareciera, no quiero decir algo que no corresponde, pero como una especie de Biblia, no sé, mía por lo menos, el tarot. Lo siento muy espiritual. En ese sentido, estudiado con mucho compromiso, con una lectura donde pones a la persona en el centro, donde podés dialogar a través de sus propias preguntas, donde esa persona mirando las imágenes y los símbolos puede inclusive responderse a sí misma lo que viene a una consulta de tarot a buscar, porque es como la solución que me pasa con esta persona. Es amor, viste que siempre la gente pregunta por amor, por fortuna y demás, y en el mismo lenguaje de las cartas que les salen, yo a veces le digo que las barajen, que las toquen y que elijan, y mirando esas imágenes se responden solos y viviendo, porque como les digo, como buena virginiana, con ascendente Capricornio en Luna en Tauro los mandó a hacer trabajos, ¿no? Andase esto, practica esto, como hacerlo bien terrenal. Y, y bueno, y eso quería compartirte como dos apasionados de este mundo, donde yo lo sigo estudiando cada día y por eso te tengo aquí también para escucharte, para que me puedas seguir enseñando y abriendo este camino hermoso. ese miedo que tienen algunas personas no es solo al tarot, sino a lo nuevo. Mira, cuando Jesús estaba en el siglo I en Palestina, eh, le dijo simbólicamente, abandonad a la familia y seguidme, dejad todo y seguidme. No es que uno tiene que abandonar, no. Es que uno tiene que dejar de tener miedo a ser uno mismo a que le abandonen. Esa es la enseñanza. Entonces, tú, si eres tú misma con el tarot y es algo que tú sientes, y las personas tienen miedo y te abandonan por eso, pues ahí no había amor, ¿vale? Entonces, al final empezamos a crear una familia espiritual. Es decir, somos una hermandad y nos vamos uniendo ya no de sangre, sino de hermanos espirituales que vamos teniendo unas mismas sensaciones. ¿Quiere decir eso que le cerremos las puertas? No. Pero si alguien se va, se va. Ya volverá. ¿Por qué? Porque si tú eres cada vez más feliz
más coherente, la persona puede que vaya perdiendo el miedo y alguna vez vuelva. Pero eso no nos debe de importar. ¿Por qué? Porque tenemos que ser nosotros mismos. Mirad lo que pasó María Magdalena. ¿Cuánto no tuvo ella que sufrir de que mataron a su amado? Lo crucificaron, es como si lo quemaran, como si lo pusieran en la silla eléctrica hoy. Tú imagina hoy una, una mujer que se enamora de un hombre que ella considera que es sabio y lo matan en la silla eléctrica. ¿No cree que le abandonará a su familia también? Pues eso es. No tenemos que ser tan exagerados, pero lo que sí es verdad que hay personas que sienten miedo, pero es un miedo natural, es un miedo a lo nuevo. ¿Por qué? Porque se tienen que salir del dogma. Al salirme yo del dogma, tengo responsabilidad sobre mi vida. Y entonces a lo mejor tengo que hacer determinadas cosas. A lo Exacto. mejor esas personas no quieren cambiar su vida, no quieren abandonar a una persona porque puede que los maltrate, no quieren abandonar un trabajo en el que están mal, no quieren hacer eso por miedo. Entonces se cierran a todo y se cierran y entran en un dogma. El tarot, visto desde esta forma, sería un dogma abierto, no habría dogma. Sería la apertura de la mente. Entonces es normal que tengan miedo y hay que entenderlo. Lo que tenemos que hacer nosotros es no sufrir por eso, porque nos encontramos. Perdemos a lo mejor a gente que no nos entiende, pero vamos a encontrar a otras muchas que nos entienden y ahí hay más amor todavía. Sí, nada desde el miedo, todo desde el amor. Exactamente. Bueno, ahí ya estamos brevemente por terminar. No sé si hay algo más que quieras agregar, que quieras compartir. Yo les contaba, bueno, después voy a dejar obviamente donde pueden adquirir tus libros. De esta trilogía tenés 4 libros escritos, ¿verdad? Sí, sobre el tarot tengo 3, Sobre el tarot ¿vale? tenés 3. ¿Querés El contarnos primero más o es, menos de qué se trata cada uno? sí, venga, así rápido. Mira, el primero es símbolos para el alma. El de símbolos para el alma es ahí donde se explica realmente el método de vivir el tarot, ¿vale? Y entonces es como una especie también de ejemplos que yo pongo, pero es como un estudio que hace, perdón, una síntesis de muchas partes del símbolo, lo que hemos dicho, ¿no? Hacer una síntesis de un estudio, pero también una vivencia realmente. Y se dan las claves. Después el segundo, que es uno que le tengo mucho cariño también, todos, ¿no? Que es los 72 nombres de Dios, la vivencia de los ángeles en el tarot de Marsella, en el que tomamos una tradición cabalística de 3 versículos de la Torá, de la Biblia, del Éxodo, capítulo 14, versículos 19, 20 y 21, cada uno tiene 72 letras. Esas letras las combinan los cabalistas y salen cada combinación de 3 letras un nombre de Dios. Cada nombre de Dios trabaja algo interno. Entonces, ¿qué hago yo? Empiezo a invocar ese nombre de Dios y a trabajármelo dentro. Vamos a poner un ejemplo. Mira, aquí he abierto ahora mismo en el nombre de Dios Aleph, Lamet, Dalet. Aleph, ¿Vale? la El letra. ángel, ahí ve, el ángel sería Alariá. Y los arcanos, el mago, el colgado y el emperador. ¿Qué trabaja esto? Mira, trabaja, por ejemplo, formar un escudo de energía, protegerme contra los pensamientos negativos, ¿vale? De mi alrededor. Es decir, que tener influencias angelicales positivas que me aíslen un poco de la negatividad que yo tengo en el exterior, por ejemplo, como tú has Un dicho, poco lo que al escoger acabamos un camino. de compartir. Exactamente. Entonces, ¿qué hacemos? Invocamos el nombre de Dios a la da, Aleph, Lamet, Dalet. Imaginamos las cartas del tarot y al final, en un trabajo de una semana, 2 semanas, lo que cada uno necesite, al final invoco al ángel, que en este caso se llama la dia, digo el salmo en latín, por ejemplo, aquí sería Fiat misericordia tua domine super nos, quem ad modum superabimus in te. Sea tu misericordia, Señor, sobre nosotros, así como hemos esperado en ti. Y eso así con 72. 72 ángeles que van a despertar 72 poderes o virtudes o capacidades internas nuestras.
Y ya el último, que es el último que he publicado, que es El árbol de la vida de María Magdalena, la cábala La, sefardita en el tarot de Marsella. Ujú. Que aquí es todo lo que hemos hablado aquí, ¿no? Hago Lo como que hemos una, compartido hoy. eso es una investigación de María Magdalena, de dónde, cuándo y cómo se cercena esa feminidad, cómo surge un patriarcado que le da prioridad a lo masculino y cercena a lo femenino, y cómo ahora es la época, a través de la cábala y del tarot de Marsella, donde esa feminidad comienza a resurgir, y el tarot es un método pictórico y artístico femenino para poder recibir la energía de la divinidad y por ende ser más felices, ser más nosotros mismos. Así que esos Conócete a ti son mismo, los tres conócete a libros. ti mismo. Estar un poco, conocerse, habitarse para ser individuos, para luego de nuevo volver a lo colectivo. Porque eso, estamos vinculándonos con todos, pero primero es eso, conócete a ti mismo. ¿Cómo soy en lo individual para volver a integrarme en lo colectivo y ser parte Exactamente. de la muchosidad de los muchos que somos? Bueno, te quiero agradecer un montón, gracias por tu tiempo, por todo lo que has compartido. Eh, bueno, también para cerrar me gustaría decir algo que anoté, que este encuentro es una invitación a recordar que el tarot es esto que hablamos tanto, un lenguaje vivo, que los símbolos no solo se entienden, sino que también vale habitarlos, y que lo velado no se fuerza, sino que se revela. Que vamos a dejar toda la información también para que te puedan contactar. Ya hay charlas que personas que te van a querer entrevistar, lo sé porque estuve hablando antes de entrar. Y, y bueno, muchas gracias a ti. Me encanta lo que has dicho de lo velado, porque cuando yo te conocí por Instagram hace poquito, lo que me sorprendió fueron los velos. Mira, hay un libro que seguro que conocerá, de 1877, que se llama Isis sin velo, que lo escribió Madame Blavatsky. Hay una Isis que es una Isis velada. Pero ¿qué ocurre? Que en el siglo XX el velo de la papisa empieza a levantarse y la papisa se convierte en emperatriz. Me gusta mucho eso que haces del velo, porque con tu velo lo que podemos hacer es ir yendo de la papisa a la emperatriz. Necesito ser papisa, me pongo mi velo. Me abro mi velo, me convierto en emperatriz. Así que me gusta mucho ese trabajo que tú haces de Eh, esa Isis con que va velo por y una sin velo. meditación que te mandé, así el bruto de la invitación antes de editarlo. Y te gustó mucho y lo hiciste 3 veces y te agradezco. Sí. Así que, nada, compartir esa idea, ¿no? De la Isis con velo y la Isis sin velo. El velo es algo como muy femenino, que a veces tenemos que aislarnos un poco Ujú. y a veces nos abrimos. Eso es el juego de la vida, ¿no? Me miro hacia adentro y ahora descubro afuera, dentro y fuera. Y si eso lo hacemos con un velo del tarot, pues yo creo que ya la vivencia exacta de la cábala. Tienes tú el Gracias, tuyo Mónica. acá, así que espero poder entregártelo pronto. Muchas gracias, Mónica. Eh, un abrazo grande, vamos a cerrar acá por hoy y que te sigan en las redes para futuras charlas, que te puedan ver también en tu canal de YouTube con toda la sabiduría que compartes, que es mucha. Pues muchas gracias. Saludamos Chao. a todos los que se pudieron acercar acá también, que estuvieron acá en este encuentro. Y bueno, un beso y un abrazo muy, muy fuerte. Hasta un próximo encuentro en Almas Creadoras.